Hoy nos toca hablar de peritonitis tuberculosa. La peritonitis tuberculosa es una entidad poco frecuente, representa el 0,5 de los casos nuevos de tuberculosis y un 11% de las formas extrapulmonares. También se ha visto en pacientes portadores de otro tipo de patología, tales como el alcoholismo y la cirrosis hepática. La peritonitis tuberculosa es una entidad secundaria a otra lesión tuberculosa, ya sea a través de, en forma directa, ruptura de una víscera hueca de causa inflamatoria o traumática, ruptura de un proceso séptico asentado en cualquier víscera, invasión de la serosa, puede haber también por diseminación hematógena y diseminación linfática. ¿Cómo definiremos la peritonitis tuberculosa? Que es un proceso inflamatorio general o localizado de la membrana peritoneal. Sí, secundaria una irritación química, puede ser infección bacteriana, necrosis local o contusión directa. Esta sería una definición general de peritonitis. En el caso de la peritonitis tuberculosa causada por el Mycobacterium tuberculosis, que llega a la cavidad peritoneal por uno de estos tres mecanismos. Transmural a través de un intestino enfermo, por una salpingitis tuberculosa o por vía hematógena de un foco pulmonar. Y aquí tenemos las diferentes vías por las cuales puede llegar el proceso tuberculoso al intestino. Dentro de las formas anatómicas tenemos una forma seca o fibrina adhesiva, se llama, y una forma húmeda o ascítica. Es muy característico estas granulaciones, cuando nosotros operamos, ver este tipo de granulaciones en el intestino, lo cual nos habla de una peritonitis tuberculosa. Vemos otras imágenes, ven aquí las granulaciones y múltiples adherencias en la zona también. Igualmente en esta parte vemos que las granulaciones no solo son externamente, sino en la parte interna se pueden observar algunas lesiones de tipo ulcerativo. Ya puede producirse hasta incluso perforación. Seguimos viendo esas imágenes. Dentro de las manifestaciones clínicas se caracteriza por un curso subclínico durante semanas o meses. El paciente no refiere muchas molestias, puede haber distensión abdominal. Posteriormente presenta ascitis con características de exudado con valores de proteína entre 2,5 y 3 gramos por decilitro. Después presentarse un dolor abdominal difuso, fiebre, derrame pleural unilateral, características similares a las que tiene el líquido acítico, ya con una frecuencia que puede variar entre 18 y 45%. Además puede haber diarrea, pérdida de peso. Formas clínicas como la forma húmeda presenta ascitis, exudado con aumento de proteínas. Y las formas secas son las granulaciones grandes, adherencia en la cavidad peritoneal, lo que dijimos, y que se siente como una maraña a la exploración física. En ambas formas hay fiebre intermitente, dolor e hipersensibilidad abdominal, anorexia, astenia y pérdida de peso. Malestar general, los implantes tuberculosos en las superficies peritoneales se pueden ver, como les dije, como esas granulaciones. La ascitis consiste en la acumulación de líquido en la cavidad abdominal. Dentro del diagnóstico, el método de elección para el diagnóstico pues, en la peritonitis es la laparoscopía con biopsia. Los hallazgos exploratorios son muy característicos. El peritoneo está engrosado con esos nódulos blancos amarillentos uniformes de aproximadamente 5 milímetros de diámetro. Pueden haber múltiples adherencias. No obstante, en ocasiones el aspecto macroscópico puede llevar a la duda con una carcinomatosis peritoneal. Es muy fácil poderse confundir, por eso es muy importante los antecedentes. Por lo que se debe realizar siempre una biopsia de los nódulos. Las complicaciones de esta técnica son mínimas, suele ser bien tolerada y facilita el diagnóstico rápido, además de la posibilidad de instaurar un tratamiento adecuado. El diagnóstico diferencial, como en ocasiones el diagnóstico diferencial con otros cuadros puede ser difícil. En un 37,5% de los casos la palpación de una masa abdominal orientaba el diagnóstico más hacia una neoplasia o un quiste que una peritonitis tuberculosa con una diseminación peritoneal, una metástasis peritoneal. Incluso no es raro que en su estudio se determinen marcadores tumorales como el CA125 y que su elevación pueda dar lugar a una confusión diagnóstica.
El tratamiento, antibióticos tuberculosos, según el esquema del Ministerio de Bolivia. La cirugía se reserva para el diagnóstico si fracasa la biopsia con aguja o por las complicaciones como obstrucción intestinal, adherencias, la obstrucción intestinal por adherencia, ¿no? Fístula fecal, obstrucción intestinal, fístulas enteroentéricas, enterocutáneas. Ya puede haber la peritonitis por perforación también. Y el tratamiento, como les dijimos, es el esquema del Ministerio de Salud en base a isoniazida, rifampicina, piracinamida. Vamos a hablar un poquito de lo que son exudados y transudados, que es muy importante. Los espacios pleural, pericárdico y peritoneal contienen una cantidad mínima de líquido, menos de 25 miliequivalentes en la cavidad pleural. Solo es suficiente para mantener húmedas las membranas. El líquido se produce por la membrana parietal y se absorbe por la visceral. Formación por filtración de plasma a través de las células endoteliales y capilares. Depende de 4 factores: presión hidrostática capilar, presión osmótica del plasma, resorción linfática, permeabilidad capilar. Cualquier estado patológico que afecte a uno o varios de estos factores da lugar a la colusión anormal del líquido o derrame en espacio pleural, pericárdico o peritoneal. ¿Qué es el exudado? El exudado acumula como resultado de la inflamación, formación por el exudado. El exudado se forma por aumento de la permeabilidad capilar o disfunción en la reabsorción linfática. Entonces, las características que hablábamos anteriormente es de los transudados, ¿ya? El exudado se debe a proceso inflamatorio. El transudado es consecuencia del resultado del aumento de presión hidrostática capilar que se ve en la insuficiencia cardíaca congestiva, disminución de la presión oncótica del plasma que se observa en la hipoproteinemia. Entonces, como podemos ver aquí, el exudado es por un proceso inflamatorio y los transudados es por alteración en el medio interno, en la presión hidrostática, ya o por la hipoproteinemia, ya en la disminución de la presión oncótica. Los exudados se acumulan en las cavidades de organismos y los tejidos. Puede ser cáncer o inflamación. Se acompaña de proceso inflamatorio. Es viscoso, tiene un elevado contenido de proteínas y células materiales, contiene abundantes leucocitos, se coagula espontáneamente. Por la presencia elevada de fibrinógeno se detectan células malignas y bacterias. Su densidad es mayor a 1015. En cambio, los transudados se acumulan en las cavidades del cuerpo por alteración en la circulación. No se acompaña de proceso inflamatorio, altamente líquido, tiene un bajo contenido de proteínas, célula o material sólido, derivado a partir de las células, contiene escasos leucocitos, no se coagula, puede contener células malignas, su densidad es menor de 1015. Muchas gracias.